Vamos a recibir al dirigente del Frente de Todos y vicepresidente de ENACOM, Gustavo López. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Desde aquí preocupados por todo lo que está pasando con las diferencias marcadas entre Alberto Fernández y Cristina, ¿no? Se ha dicho discusión, después introdujo la palabra debate, Cristina. ¿Qué está pasando entre las dos principales figuras del Frente de Todos? Bueno, a mí me parece que primero la elección o la conformación de la fórmula fue una situación atípica en la vida política de nuestro país, en donde la vicepresidenta concentra el liderazgo de una buena parte de la coalición, la más numerosa, la más importante, pero no le alcanzaba para ganar la elección nacional, y por eso se necesitó armar una coalición con otras partes, y el elegido para encabezar esa coalición fue Alberto Fernández. Creo que faltaron establecer, cuando se hizo la alianza, los mecanismos de resolución de diferencias cuando estas diferencias existen. Y me parece que nos tenemos que encaminar a eso, a ver cuáles son las formas de encaminar esas diferencias, que no son tantas, pero que existen, y que además yo creo, formando parte del Frente de Todos, como presidente de Forja, que es uno de los partidos que forma parte, y que además tenemos la responsabilidad de gobernar una provincia como Tierra del Fuego, tiene que institucionalizar el Frente al estilo Frente Amplio Uruguayo. Es decir, donde allí se debaten los programas, se debaten las ideas, y en todo caso hasta se debaten y se votan las candidaturas. Así que yo creo que en la última semana esto está un poco más encaminado, en el sentido de debate de ideas verdaderamente, porque en algunos casos no fue un debate de ideas, fueron directamente alusiones personales, que eso no le hace bien a nadie, salvo a la oposición. Claro. Así que más allá de que yo creo, como cree Agustín Rossi, que siempre hay que debatirlo adentro y no afuera, la modalidad será de debate afuera, debatamos ideas, debatamos propuestas concretas. ¿Esta discusión o debate, como dijo Cristina, le hace daño al gobierno? Si se da de manera desordenada y agraviante, claro que le hace daño. Por eso estamos todos preocupados. Alberto Fernández, o el gobierno de Alberto y Cristina, asume sabiendo que la situación era difícil, sabiendo que el país había adquirido en 4 años de Macri una deuda externa de 150.000 millones de dólares, entre cerca de 100.000 con los acreedores privados, cerca de 50.000 con el Fondo Monetario Internacional, que teníamos problemas de desocupación, que había vuelto a los 2 dígitos, que teníamos problemas de pobreza que estaba en el 40%, que teníamos problemas de hambre urgente. Había que resolver todo eso. Se resolvió, o mejor dicho, se encaró el problema del hambre con la tarjeta alimentar, se renegoció la deuda con los acreedores privados, se tardó casi 2 años en arreglar la deuda, cuyo vencimiento, por algunos dicen, acordamos con el fondo. No, lo que hicimos fue renegociar lo que ya estaba acordado con el fondo, que vencía este año y el año que viene, para patearlo 6 años para adelante. Esto es lo que se hizo. En ese contexto, sumado la pandemia, es muy difícil llevar adelante una gestión de gobierno si no tenemos además unidad de criterio. A mí me parece que lo que hay que volver es a pensar por qué quisimos ganar las elecciones, por qué queremos transformar a la Argentina, por qué la queremos poner de pie, y además por qué queremos que el modelo neoliberal no vuelva a gobernar nunca más, por los estragos que ha hecho en solo 4 años. Volvieron a destruir el aparato productivo, lo que costó reconstruir a lo largo de 12 años. Teniendo en cuenta eso, Gustavo, ¿por dónde pasan las diferencias entre Alberto y Cristina? Algunas son metodológicas, y yo creo que las menos son de fondo, que era que habría que discutir. Por ejemplo, hoy tenemos un problema gravísimo que es la inflación. Entonces, me parece que eso sí tiene que ser un debate hacia adentro, de qué manera o con qué herramientas combatimos algo que tiene mucho de inercia argentina y tiene mucho de componente internacional, por la guerra de Ucrania. Si uno no entiende eso, que hay un componente internacional que ese sí es bastante inmanejable, no se comprendería por qué Europa o Estados Unidos también tienen inflaciones altísimas para ellos. Pero nosotros tenemos algo inercial,
Bueno, digo, son muchas herramientas. Yo escucho a algunos economistas que dicen, bueno, habría que cortar la inercia. Esto es un congelamiento de precios, salarios, tarifas por 3 meses, como fue el Pacto Social de Perón en el 73. Yo no sé si es, pero me parece que todas las opciones hay que discutirlas, porque nosotros estamos con un 58 interanual, y el mes que viene va a dar un poco más arriba, y el otro va a dar un poco más arriba, porque en realidad nos va a agarrar los meses de mayor inflación en el análisis interanual. Pero veníamos de un 53% de Macri, sin guerra y sin nada. Entonces, uno dice, bueno, ese es el problema más grande. Y ese problema se arregla con análisis político, con análisis económico y con un gran apoyo político. Digo, ningún gobierno puede combatir esto si no tiene un gran apoyo político. Bueno, me parece que lo que hay que discutir son esas cosas, que puede haber diferencias, porque son problemas muy difíciles de abordar. Nosotros no tenemos diferencias en que queremos educación para todos, que la ciencia crezca, que haya justicia social, que haya redistribución del ingreso. Es decir, hacia dónde queremos llegar, no hay ninguna diferencia, si no, no estaríamos en este frente. Hay muchos ¿Cómo hacemos? Sí. No, lo escucho. No, digo, ¿cómo hacemos o qué camino tomamos para llegar a esos objetivos? Bueno, esto es lo que está en discusión hoy. Hay muchos sectores que manifiestan que el gobierno está haciendo parches, que se está enfrentando con paliativos a la realidad y que no está tomando medidas de fondo. ¿No quiere Alberto Fernández o no puede? A ver, se toman medidas de coyuntura y se toman medidas de fondo. Cuando el Consejo Estratégico habla de la Argentina 2030, está pensando en cuestiones de fondo. Ahora, ¿cómo hacemos para sentarnos a discutir cuestiones de fondo con una oposición que piensa diametralmente opuesto respecto de los destinos del país? Digamos, cuestiones de fondo, por ejemplo, se tomaron en el gobierno de Néstor cuando se decidió, en acuerdo en el Congreso, que la educación tenía que tener un piso mínimo del 6% del Producto Bruto Interno. Hoy el macrismo, y menos los libertarios, apuestan a un modelo de país basado en la educación, en la ciencia y la tecnología. Ojalá que voten esas leyes. Ahora, después cuando son gobierno lo destruyen. Cuando son gobierno bajaron 2/3 el presupuesto de investigación en ciencia y tecnología. ARSAT, que hacía satélites, terminó tirando cables. Argentina durante 4 años no planeó ningún satélite. Cuando venía de subir 2 satélites, estaba construyendo el tercero, había radarizado porque había fabricado INVAP todos los radares de todos los aeropuertos. Bueno, esas son las cuestiones de fondo. Nosotros tenemos una oposición cooptada por los grandes intereses económicos y no discute definiciones políticas. Por ejemplo, el radicalismo. El radicalismo ha hecho acuerdos con el peronismo del 73 para acá, históricos. Uno podría decir la Hora del Pueblo fue un acuerdo histórico para salir de la dictadura de la NUCE. La multipartidaria fue un acuerdo histórico para recuperar la democracia. El Nunca Más fue un acuerdo histórico. Incluso denostado como estuvo el Pacto de Olivos, permitió la reforma de la Constitución. Ahora, esos partidos se movían de acuerdo a los intereses de la gente que los votaba. Hoy nosotros tenemos una oposición, no liderada por el radicalismo, liderada por el PRO, que responde a otros intereses. Entonces, primero, es muy difícil las cuestiones de fondo, porque no hay una oposición dispuesta a dialogar esas cuestiones de fondo. Massa lo planteaba, bueno, elijamos 5 temas, elijamos 10 temas en los que nos podamos poner de acuerdo. Siempre se está mirando la coyuntura. No, seguramente, y además la coyuntura es muy difícil. Seguramente la oposición... La coyuntura es muy difícil. Claro, seguramente la oposición se está frotando las manos por las peleas que hay en el frente de todos. Usted me habla de la oposición, pero también hay que ver que estas diferencias internas también no le hacen nada bien al gobierno, ¿no? Pero ya lo sé que no le hacen nada bien al gobierno, es lo que le dije antes, ¿no? Claro, sí. Digo, nosotros, para enfrentar la crisis que nos dejó el macrismo, sumado a eso, la pandemia, necesitamos un gobierno cohesionado. Entonces, desde Forja, nosotros lo que hacemos es decirle a las fuerzas centrales de esta coalición, que pasan por distintas vertientes del peronismo, miren señores, estamos regalándole el gobierno a la derecha si seguimos así. Y esta vez, no sé si van a poner un Macri que en 4 años se estrella contra la costa del Uruguay. Entonces nosotros no podemos someter a los argentinos a un nuevo gobierno neoliberal que vuelva a destruir empleo, que vuelva a postergar a la Argentina y que esté basado en la exportación de productos primarios sin valor agregado, en donde solamente un pequeño porcentaje de la población queda dentro y el resto queda afuera. Entonces nosotros
Queda claro que el modelo de Alberto es el mismo que el modelo de Cristina. Las diferencias están en cómo se instrumenta, a qué velocidad, con qué vigor y qué caminos se eligen para llegar a la misma meta. Bueno, discutámoslo internamente. Digo, nadie tiene la verdad revelada. Discutámoslo internamente como se debe discutir, institucionalizando las fuerzas políticas. Por eso yo pongo modelo del Frente Amplio uruguayo. No es que no hay liderazgos. Los liderazgos incluso hasta compiten. Digo, Pepe Mujica representaba una posición, Tabaré representaba otra posición, había otros que representaban otra posición. Primero se ponían de acuerdo en qué programa ejecutar. Y después, bueno, no importa quién ganara, en todo caso eso lo decidía la gente, pero se ejecutaba un mismo programa. Acá nosotros tenemos el programa, pero no estamos acostumbrados a que pueda haber disidencias, diferencias en por dónde se ejecuta y por dónde se camina. Bueno, resolvámoslo, porque si no, vuelvo a repetir, la irresponsabilidad va a ser tan grande que nosotros vamos a condenar el futuro de los argentinos, porque si llega a ganar, nuevamente Cambiemos, ahora con el condimento que se ha corrido a la derecha por los libertarios / fascistas, como Milei y compañía, que de llevarse a cabo cualquiera de sus propuestas, el país volaría por el aire. Bueno, digo, vamos a tener un gobierno ultraliberal respecto del que tuvimos y sabemos cuáles son las consecuencias. Las pagamos con la dictadura, las pagamos con Menem y las pagamos con Macri, con una diferencia. Durante el gobierno de Menem la economía creció, pero no se redistribuyó. En los otros gobiernos la economía no creció y se pulverizó, pero siempre se la llevan los mismos. Si el modelo de Alberto Fernández y el de Cristina es el mismo y hay únicamente algunos matices, ¿por qué no hay una reunión entre ellos y se ponen de acuerdo? Y la responsabilidad es de ellos dos, ¿qué quiere que le diga? Nosotros, como parte de la coalición, damos nuestro punto de vista y nuestro punto de vista es, se tienen que sentar, tienen que conversar, no como presidente y vicepresidenta, sino como parte de una alianza política que tiene a todos estos sectores, porque si nosotros confundimos la institucionalidad, donde el Poder Ejecutivo es unipersonal y el que manda es el presidente, con la coalición política, bueno, la coalición política es la que se tiene que reunir y que tiene 2 máximos referentes, 3, 4, 5 máximos referentes, bueno, y esa es la coalición política que tiene que resolver los temas, como coalición política. Claro. Muchas comparaciones hubo en el último tiempo entre el gobierno de Alberto Fernández y el de Macri, ¿no? ¿Estamos mejor que el 2019? Yo no tengo la menor duda que estamos mejor porque vamos hacia otro lado. Digo, estamos mejor porque vamos hacia otro lado. Digo, en el 2019 nosotros tuvimos una inflación del 53%, una caída del Producto Bruto, desempleo y pobreza. ¿Sí? Pobreza en aumento, desempleo en aumento, caída del Producto Bruto en aumento e inflación en aumento. Nosotros hoy tenemos inflación, pero tenemos una suma del Producto Bruto, el año pasado 10,3%, este año puede ser el 4%, subió el empleo, es decir, bajó la desocupación al 7%, bajó la pobreza, y no es que estamos festejando porque bajó 3 puntos a niveles altísimos, pero digo, vamos hacia otro lado. Entonces, a veces las variables se cruzan en un punto, pero porque uno viene subiendo y el otro venía bajando. Pero sí, digo, vamos hacia otro lado. Bien. Digo, es una falsedad histórica y una falta de respeto que alguien desde la propia coalición diga esto. Si lo dice la oposición o si lo dicen expresiones marginales, está todo bien porque es parte de la política, pero vamos hacia otro lado, claramente. ¿No hay cogobierno con el Fondo Monetario? No, de ninguna manera. Hay que mirar el acuerdo que se firmó. El acuerdo que se firmó es único en el mundo. Digo, y vuelvo a repetir, el acuerdo es una refinanciación de pago de algo que ya estaba firmado. Entonces, si no se hubiera firmado nada, este año vencían 20.000 millones de dólares. Yo quiero que alguien me diga quién pagaba, cómo, de qué manera, y qué pasaba si el país se defolteaba. Y el año que viene vencían otros 20.000 millones de dólares. Se pateó la deuda al 2026. Es decir, tenemos 4 años de respiro sin necesidad de pagar deuda. No hay ajuste estructural, no hay devaluación abrupta, no hay reforma laboral, no hay reforma jubilatoria. Bueno, digo, esto es lo que se ha firmado. Entonces, de hecho, si vamos a adelantar la discusión del salario mínimo vital y móvil, si hemos adelantado las paritarias,
es porque estamos llevando adelante una política diferente y no tiene nada que ver con los acuerdos históricos con el fondo. Ahora, ¿de dónde venimos? Digo, venimos de un país que debía, en un año tenía que pagar 20.000 millones de dólares, no es que veníamos de la nada. Digo, el gobierno de Macri fue el que se endeuda en el 2018 y el que nos pone en este callejón sin salida. Lo que estamos buscando es la salida a una situación dramática y tremenda. Entonces, si perdemos la perspectiva de que la situación era dramática y tremenda y que hay que encontrar soluciones, y el primer día lo dijo Alberto, que uno de los problemas era el hambre, otro problema era la deuda y el otro problema era la redistribución del ingreso. Bueno, encaramos uno, encaramos otro. Bueno, lo dijo el otro día en la gira en Francia. Claro. Digo, el país está creciendo, pero el ingreso no se está redistribuyendo. Bueno, esto es lo que hay que discutir. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos a mano para redistribuir el ingreso y que la gente viva mejor? Mientras tanto, hay que discutir distintas variantes y fórmulas para combatir la inflación. Gustavo, gracias.